Hablamos de Malvina Di Venancio, ahí está, me estaba corrigiendo, anoté cualquier cosa, de la localidad de Wheelwright, y Rosana Albicini, bueno, ya conocida aquí de la casa también, y coronense, ¿no? ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Bien. Bueno, bien, gracias bien. por la visita. No, al contrario. Y tenemos que hablar de algo muy interesante en el cual ustedes estuvieron participando, ¿no? Hablamos de México, ¿no? Para que nos cuenten acerca de qué es lo que se realizó, qué es lo que fueron a hacer, que todo tiene referido y tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Exacto. Todo por ahí. Sí, ¿querés? No, dale. Bueno, cortito el contexto, digamos, Claro. de cómo llegamos a viajar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el norte de México. Recibimos una invitación a través de Florencia Peña, ella es antropóloga, es investigadora de la UNAM, la Universidad Nacional de México, nos habíamos conocido en Cuba. Y en esta oportunidad en Sinaloa trabajaron la violencia estructural, no específicamente las cuestiones de violencia por razones de género, sino la violencia como cuestión estructural en un contexto de narcocultura, como le denominan, en un proyecto de investigación en el que están acompañando a mujeres madres de la sociedad civil. Bueno, mandamos la propuesta junto con Malvina. Malvina es médica, cardióloga, ya les va a contar ella, porque en definitiva hubo un reclamo muy fuerte a la universidad para que las cuestiones de género estuvieran presentes en esta mirada de violencia estructural. Con esto te hago esta primera síntesis. Les comentábamos recién a Milagros, haber concurrido a un congreso en el que la temática es las violencias estructurales, de hecho es cultura, narcotráfico, violencias y juvenicidios, análisis para su comprensión, incidencia y transformación. Es como en el ámbito de ustedes con la cámara, podés hacer un primer plano en el que nosotras, por ejemplo, trabajamos las cuestiones de violencia por razones de género, pero cuando vos ampliás y enfocás todo el escenario y ves toda la película completa, te permite tener una mirada mucho más profundizada y también tendiendo a la integralidad y a la multidimensionalidad que necesitamos darle, porque las violencias por razones de género nos siguen ganando la partida. Y sí, obviamente, ¿no? Y cada vez más todavía, ¿no? Pareciera que se fuera acrecentando todo esto. Malvina, en este caso, cardióloga. Sí, cardióloga. Soy cardióloga. Bueno, viajaste con Rosana a México, a este congreso, ¿no? Que se realizó. ¿Y por qué tiene que ver la cardiología y demás, ¿no? A ver, contanos un poquito. A ver, un poco mi participación a lo mejor fue, por, no sé, llamarla de alguna manera atípica, porque en el Congreso, a ver, la mayor parte de los participantes y de la gente, de los ponentes o de las ponentes, Rosana abogada y trabaja en este tema, y después había filósofos, sociólogos, y por ahí de mi área no tanto, porque yo digo, en nuestra formación, primero, bueno, yo hice la carrera de medicina, por supuesto, y después la especialidad. No tenemos formación en género y en violencia de género menos aún. Entonces, el introducir un poco, yo trabajo en mi consultorio particular como cardióloga, pero también trabajo en el hospital de Wheelwright, ahí soy clínica. Entonces, desde la salud pública, a ver, hay herramientas, pero bueno, no las tenemos, no las conocemos. Entonces, la idea es incorporar un poco esto en el día a día, ¿no? Que es algo que nos está atravesando, como dice Rosana, que nos están ganando la partida y no tenemos las herramientas y los elementos suficientes y no nos los han brindado. Entonces, trabajar desde mi lugar, que es un lugar pequeño, pero si no empezamos a poner nuestro granito de arena en el día a día y poder, a ver, primero adquirirlo yo y después poder transmitirlo al resto, y empezar a trabajar un poquito en esto, ¿no? Si bien lo que tiene que ver con la medicina o las médicas en este caso sufren también, ¿no? Mucha violencia de género, ¿no? Exacto. Cuando va un paciente, no sé, por distintos motivos, ¿no? Creo que lo sufren y mucho, ¿no? Por ahí a lo mejor hablamos de grandes hospitales o no. Yo creo que no, que es de chicos y grandes. Claro, por eso. Aún estar en una población pequeña, en un lugar donde,
yo nací ahí, me fui a estudiar y después regresé, pasa en los grandes y en los pequeños lugares. Claro. Desde compañeros de trabajo, desde los pacientes, desde los familiares. Estamos en un espacio muy complejo y si ahora sumamos esto, aún más. Claro. Entonces, también, a ver, desde mi especialidad, desde la cardiología, primero por ser mujer, yo tengo un montón de anécdotas y bueno, que a lo mejor no me voy a extender en esto, pero en la carrera por ser estudiante mujer y que del otro lado haya un docente hombre, lo hemos vivido. Claro. Y eso, bueno, lo replicamos lamentablemente en un montón de situaciones, como vos decís, que ejemplos habría un montón. Seguro. Así que bueno. Han cambiado también los tiempos, ¿no? Por ahí uno puede ver, sin ir más lejos, no me quiero meter en la parte futbolística, ¿no? Pero uno ve ahora, ¿no? La participación de la mujer dentro del fútbol, hay un cierto cambio. No te digo que ha cambiado totalmente, pero uno lo ve ya con ver un árbitro femenino claro. Dentro de una cancha con todos hombres. Sí. Hay algo que ha cambiado, no mucho, pero bueno, por lo menos hay algo. No sé, ustedes qué Sí, significa un cambio. Creo que de hecho, no sé si fue ayer u hoy, claro, el primer partido con tres mujeres, ayer, ¿no? Con tres mujeres que están en toda la parte de arbitraje. Sí, la verdad. Eso no quita que la violencia de género esté existiendo. Y que las brechas de género, es decir, entre las situaciones de privilegio de los varones y la situación de las mujeres, no existan diferencias todavía. Esto que ustedes fueron a realizar, este congreso, seguramente la charla con un montón de gente y demás, ¿cómo se puede aplicar? ¿Cuál es el fin? Bueno, es la misma pregunta que nosotras también nos hacemos la misma pregunta. Claro. Nos hacemos la misma pregunta y la trasladamos a tu audiencia. Ahí estamos viendo una foto, en esa foto está Rocío. Rocío es de Guanajuato. Rocío trabaja en el sector docente, justamente en ese día que nosotras estábamos ahí, es la que tiene la camperita con rayas blancas y negras. En Guanajuato había habido una quema de vehículos con una situación muy compleja social. Y la que está al lado mío, o sea, Rocío está al lado de Malvina, la que está al lado mío es Gabriel. Gabriel es canadiense, ella está en el área de comunicación como ustedes, y ella trabaja sobre la representación de los roles de las mujeres en documentales, en películas. Hizo con un castellano perfecto. Sí, la verdad que fue muy enriquecedor y volviendo a tu pregunta, es decir, la idea es esta. Es tan dinámica la situación y tan compleja que necesitamos continuamente seguir incorporando nuevas problemáticas para transformarlas en cuestiones de investigación, de análisis. Pero ¿qué pasa? Quienes estamos en el trabajo diario en territorio, es decir, o trabajás, en mi caso, por ejemplo, trabajo de litigo, o en el caso de Malvina, atiende en su consultorio, y en qué momento nos sentamos a hacer una producción de tipo investigativa o académica. Es muy difícil. Por eso nos pareció muy interesante y la verdad que una oportunidad que no la habíamos tenido en otros lugares. La universidad nos facilitó el tema de viajes internos, el tema de estadía, nos recibió la universidad en su sede, todo lo que fue traslado interno, están con un apoyo del Estado muy interesante y tienen una problemática que es la instalación de un Estado paralelo dominado por el narcotráfico, a la par de un Estado democrático. Entonces creo que una buena pregunta sería ¿qué necesitamos pensar para nuestras democracias absolutamente debilitadas? Y fue muy citada en el Congreso Rita Segato. Rita trabaja mucho el tema de la dueñidad, el tema de la concentración cada vez de mayor cantidad de capitales en menor cantidad de personas a nivel global, la pauperización de nuestros cuerpos como territorio donde se desarrollan las violencias machistas. No obstante los ingentes esfuerzos, porque hay muchos esfuerzos. A la par de esto, a posteriori, yo ya tenía el compromiso de ir a Mar del Plata, que se hizo el segundo congreso del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la provincia, y justamente analizábamos esto, es decir, las democracias están debilitadas. Hay temas en los que en los congresos no se está hablando. Por ejemplo, en Mar del Plata brilló, entre comillas, valga el oxímoron,
por su ausencia el tratamiento de temas como la trata de personas, en particular con fines de explotación sexual y laboral, la niñez, cada vez baja cada vez más la edad de niñas, niños prostituidas, prostituidos, y el tema de explotación de vientre. Pero no se habla de todo eso, No se habla. ¿Eso es por falta de un Estado que no está presente? Volvemos a lo de Sinaloa. Cuando vos tenés un Estado paralelo que domina la situación a la par de un Estado oficial, esto permite de algún modo, cuando hice el doctorado en ciencias económicas, de hecho yo llego a las cuestiones de género desde la economía, es decir, cuando vos analizás los fenómenos de la economía, analizás el fenómeno de la economía legal y el fenómeno de la economía ilegal, dónde comienza y dónde termina. Cada vez es más difícil establecer los límites entre una situación y otra, y de hecho, no necesitamos ir a Sinaloa. Si vamos a Rosario, sí, te iba a decir eso también. Y hasta alguna situación en Colón en la que era impensable que aconteciera acribillar a una persona a plena luz del día, en la calle, en un barrio. Exacto. Entonces, lo que nos dejó muy preocupadas, pero al mismo tiempo muy ocupadas, y estamos elaborando un proyecto que le estamos dando recién forma para el año que viene, a nivel internacional, con distintas compañeras, necesitamos pensar nuevos espacios. Claro. Los espacios institucionales hoy no están siendo suficientes para dar respuestas. Se está haciendo mucho, sí, sin dudas, pero falta muchísimo. Claro. Y evidentemente hay un desfasaje entre las necesidades territoriales y lo que se está brindando o lo que se está generando desde las políticas públicas y lo que estamos haciendo a nivel institucional. ¿Le faltan herramientas, perdón que te corte, a las políticas públicas? ¿Le faltan herramientas para actuar o por allí es débil a la hora de actuar? Un poco de cada cosa, un poco de cada cosa. Porque el sistema, ¿cómo opera, Walter? El sistema opera invisibilizando a quienes venimos bregando desde distintos lugares, que ni lo empezamos ni lo vamos a terminar, como decimos siempre, y lleva miles y miles de años. Pero ¿qué pasa? Con el avance de la ideología de derechas, el neofascismo, el neoliberalismo, como le llaman algunas autoras, autores, hay una cooptación de la lucha de los feminismos y las han transformado en insumos. Al transformarla en insumos, los transforman en bienes de consumo. Y eso opaca la lucha. Entonces, cuando vos tenés posicionamientos como el de Eve, que eran muy frontales y muy directos, claro, eso pega, choca con la realidad y genera el efecto contrario. Entonces, es muy difícil la docencia, la difusión. Creo que nos merecemos como sociedades, y sobre todo yo soy una convencida de que los cambios los vamos a generar desde nuestros espacios pequeños, o como por ejemplo desde estas interacciones con Sinaloa, que están acompañando por ejemplo a madres rastreadoras. Las mamás rastreadoras buscan cadáveres de sus hijas, hijos a manos del narcotráfico. Y el Estado no les está dando respuesta. Y de la trata también, seguramente. Y de la trata. Encima, sobre todo, tienen el límite de la frontera con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puede ser que la gran mercancía de lo que significa la droga le genere pingües ganancias a Estados Unidos, por ejemplo, y los cadáveres, los cuerpos, la trituración está aconteciendo en las poblaciones más vulnerabilizadas? Qué loco todo, ¿no? Entonces ahí evidentemente necesitamos otras herramientas. Por eso recién vos citabas Rosario, ¿no? Y esta mañana miraba un informe, 200, no me acuerdo bien el número, de muertes por narcotráfico en lo que va del año, ¿no? Y se va acrecentando cada día. O sea, es como que está faltando ahí algo a la hora de actuar, ¿no? Sí, y el abordaje en esos temas, muchas compañeras en el librito no sé si tenés posibilidad de mostrar, Mili, de mostrarlo. En el libro que es un libro de memoria, que es el que, o sea, antes de concurrir al Congreso nos pidieron que mandáramos un resumen para tenerlo listo mientras se desarrolló del 9 al 11 de noviembre. Justamente lo que las compañeras estaban reclamando es una mirada, un abordaje diferencial en el tema de la búsqueda, la investigación de las mujeres en los contextos de narcotráfico, porque no es lo mismo. Una de las compañeras, por ejemplo, Jacel, que es de Ciudad Juárez, una ciudad emblemática, si las hay, con todo el tema de la matanza y desaparición de todas las compañeras en Ciudad Juárez, y que todavía se continúa investigando, justamente ella, en una de las ponencias, fue una mesa posterior a la nuestra, ella planteaba que la búsqueda de mujeres desaparecidas
nunca debe ser igual a la búsqueda de varones. El contexto geográfico, el espacio familiar, el espacio laboral. De hecho, cuando nosotras estuvimos un par de días antes compartiendo con Florencia Peña, que es la autora de este otro libro, Mili, Florencia es investigadora del acoso laboral en el ámbito universitario, en el ámbito de la Academia Mexicana. Yo con Florencia me formé muchísimo y algunos de mis trabajos, lo que puedo ir escribiendo, tiene algo del tema del mobbing, del acoso laboral. No me sale el nombre porque no es intendenta, pero de la Ciudad de México, sí. Sería comisionada. Sí, tiene un nombre específico que yo nunca me lo acuerdo. Bueno, justamente en esos días habían asesinado a una mujer en Morelos y se había invisibilizado como femicidio y había sido una muerte en contexto de consumo de drogas, bla, bla, bla. Y entonces, bueno, mientras nosotras nos trasladábamos al aeropuerto para viajar a Culiacán, íbamos escuchando la puja política partidaria entre el ayuntamiento o el municipio de Morelos, sí. La fiscalía, sí. a quienes se les acusaba de connivencia, y nos retrotraía 11 años hacia atrás de lo que nos pasa en Colón, en el que todavía seguimos pidiendo justicia para una joven que fue abusada por quien fuera en su momento director de obras sanitarias, y que con la muerte de Hilario Braco el proceso penal se extinguió, obviamente. Claro, eso quedó ahí, no, nos obligó a ir a la sede internacional y en junio del 2021 se ingresó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y esa causa continúa? Esa causa continúa. ¿Contra quién? Contra el Estado argentino. Contra el Estado argentino, el Estado nacional, el Estado municipal, por esto, ¿no? Lo que escuchábamos allá, es decir, cuando vos enfocás la imagen chiquitita, tenés, bueno, una cuestión acá en Colón, otra cuestión en Morelos, otra cuestión en Sinaloa, alguna situación en Wilrey, sí. Donde sea. Sí. Pero cuando vos amplificás el ángulo para focalizar y ves la estructuralidad, sí, la estructuralidad de la violencia, ves las similitudes. Claro. El tema es cómo llevamos las experiencias locales a la academia. Claro. Es decir, la investigación, acción participativa es difícil, y es difícil de sostenerla, además por una cuestión presupuestaria. Exactamente. Bueno, la experiencia en este caso, Malvina, igualmente vos, Rosana, ¿no? De haber viajado y haber podido interactuar también, ¿no? Con toda esta gente. Sin ir más lejos, bueno, en la Argentina tenemos similitudes, ¿no? Con respecto al narcotráfico, la trata obviamente ni hablar, pero bueno, sabemos que en México es muy complicado, ¿no? ¿Cómo viviste esa situación? Charlando con la gente. A ver, adquirís esa experiencia también. La verdad que fue una experiencia, a ver, por un lado enriquecedora y por el otro muy fuerte. Claro. Hemos escuchado testimonios, por ejemplo, lo que decía Rosana de madres rastreadoras. Es tremendo que escucharlas que ellas cuenten el relato de que van con palas a buscar los restos de sus hijos. Es tremendo. O bueno, una de las chicas que también estuvo en una de las mesas, donde su hermana apareció muerta. En general se dice que es un suicidio. Claro. Y después, cuando se cerró la causa, y después cuando empiezan a investigar nuevamente, era otra cosa. Fue un femicidio, claro, o un feminicidio, como dicen ellos en México. Es terrible. Entonces, bueno, todo aquello que parece tremendo y que son realmente estremecen, y bueno, no es muy diferente a lo que nos pasa a nosotros en la Argentina. Exacto. Como puede ser Wilrey, Colón o Rosario, que es un referente. Claro. ¿Estamos a tiempo de poder cambiar algo más? ¿Seguir cambiando? ¿Estamos a tiempo en nuestro país o es muy difícil? A ver, sí, claro, lo que mismo la idea es que sí, claro, tenemos que responder que sí. Estar acá es parte. La comunicación es fundamental, poder hablar, y es un desafío, claro, Walter. Claro. Vos en particular, es un desafío, junto con María Elena, que le mandamos un cariño enorme, siempre han estado presentes en cada requerimiento, porque a veces hasta tenemos que requerir, no porque ustedes no nos convoquen, porque nos convocan pero siempre, es una cuestión pero el ustedes canal misma mismo, también. Y superar porque, a ver, otra cosa que el sistema continuamente nos está oponiendo es el choque, la tensión entre quienes tenemos objetivos comunes.
Claro. Por ejemplo, en el Juzgado de Paz de Colón se está trabajando muchísimo, con muchísimo esfuerzo, y ha habido un cambio, como lo hemos tenido todas las mujeres, las personas que estamos trabajando. Y a veces el sistema hace que vos te coloques en veredas opuestas, porque esa es la trampa. Exacto. Una de las trampas del sistema es que choquemos, que no estemos de acuerdo, pero no es que, a ver, en términos de cortar hilos conductores, yo creo que hay que pensar en generar hilos conductores del modo que sea, como se pueda, con mucha imaginación y con mucha participación. Necesitamos mayor participación. Por eso esto también se tiene que ver con un trabajo en conjunto con legisladores, con gobierno, con el Estado, con justicia. Son muchos actores los que tienen que actuar en esto, ¿no? Sí. Y a veces debe haber algún lugar donde se te cierran las puertas y no puedes ingresar. Por X motivo, intereses, un montón de cosas, sí. ¿no? Y también tenemos que pensar en nuevas institucionalidades. Sí. Las que tenemos, algunas están caducas. El aparato estatal siempre es más difícil moverlo. Desde las sociedades, desde las organizaciones de la sociedad civil, como en el caso nuestro de AMA, obviamente que tenés una versatilidad mayor, por llamarlo de algún modo, pero también tenemos menos posibilidades de visibilización. Entonces, para nosotras que nos hayan invitado desde México, que nos hayan escuchado, que hayan recogido las experiencias y que también nosotras podamos aportar y que estemos en esta generación de un otro proyecto para el año que viene, estamos pensando nuevas dinámicas, nuevos modos de participación para los cuales la informática nos da, las tecnologías de la comunicación nos dan nuevas herramientas que también hay que conocerlas, porque todo el tema de ciberseguridad, ciberdelitos, algo que por ejemplo le decíamos a las compañeras, una de las chicas, María, trabaja con la generación de mapas, los mapas de femicidios. María, ella sola empezó. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿A dónde se alojan esos datos? Están en plataformas que pertenecen o a las grandes corporaciones de Estados Unidos o a las grandes corporaciones orientales. Entonces no tenemos soberanía de datos. Claro, no tenés soberanía de datos. Y el corte del proyecto ARSAT fue una cortapisa al avance de los derechos humanos. Ahora, el tema es cómo trasladamos esto a la persona común, a la mujer, a la compañera que tiene una situación de violencia, para poder hablar también de soberanía de datos. Claro. Entonces hay ahí una situación muy compleja, si la política no sirve, la política, es decir, probablemente no sirva la política que hemos conocido hasta acá. Pero ¿qué otra herramienta nos queda? Vamos hacia el caos. Exactamente. ¿No? Chicas, se nos va el tiempo. Se me vino a la mente, o sea, yo no es para decirle o que uno lo mira ni nada por el estilo, sino que uno va mirando pasajes de todo lo que va ocurriendo y hablamos de la televisión, ¿no? Hablamos de algo, de ese cuadradito, lo que sea, donde llega a miles y miles de personas. Ayer miraba parte del programa Gran Hermano. Digo, nadie actúa sobre eso. O sea, estamos hablando de un programa donde los tenés hacinados en una casa, primero y principal, ¿no? Es un juego, van por plata y demás. Pero que tengan sexo adelante de los compañeros. Digo, no hay nadie que actúe. Sí están actuando, claro. ¿Sí? Están actuando. No se ve. No, claro, bueno, pero justamente se actúa para eso. No, digo, no se ve la actuación de quienes tienen que bregar. Pensarlo al revés. Claro. La actuación está soberanamente presente. Claro. No sé si es soberanamente la palabra, pero el tema es que esa creación de sentido común, porque eso es creación de sentido común. Entonces, esa caja que permea, genera sentido común. Ese sentido común es contra el que luchamos. Claro. Entonces, sí están operando. El tema es qué no estamos haciendo nosotras. Claro. Es decir, la pregunta sería al revés, sí están operando. Lo que voy es a la imagen que pueden ver. Bueno, pero ahí hay un chicos. debate que daría para seguir charlando con la libertad de expresión. Claro. La necesitamos la ley de generar, medio. bueno, claro, necesitamos generar nuevas categorías diferenciales, nuevas categorías de análisis, porque es como, yo a veces hago esto, ¿no? Uno tiene que estudiar historia, se lo decimos, Malvina tiene un hijo adolescente y siempre le está ladrando en la cabeza. Necesitamos leer la historia también, ¿no? Esto es como el pase de la Edad Media a la Edad Moderna, fue un momento de muchísimos cambios. Nosotres estamos en el proceso de cambio, en el camino, y en el mientras tanto tenemos que pensar nuevas herramientas. Este espacio que ustedes generaron con Cristian, con los chicos y las chicas que están detrás de cámara, es un espacio formidable porque permite llegar a la par, claro.
probablemente, ojalá superaras el rating de este No, programa. claro, Sí, obvio. claro, Sí. porque esa es la idea. Pero bueno, el tema es que sí están operando. Claro, claro. Hay decisión política para trabajar sobre esa. Bueno, para eso necesitamos mayor participación en las organizaciones de la sociedad civil, Claro. mayor participación en los partidos políticos de base, mayor formación y un escuchar a quienes están en territorio, porque estamos en lo inmediato. Tal cual. Chicas, les agradezco mucho la visita. ¿Algo más para agregar? No, está bien, muchas gracias por la invitación y un poco es esto, ¿no? Transmitir, nosotras no somos académicas, entonces trabajamos, tanto Rosana como yo, en el día a día. Exacto. Y además, siendo mujer, siendo madre, siendo ama de casa, con muchas cosas, entonces es muy difícil hacerse los espacios para en qué momento hacemos, como decía Rosana, pero bueno, la idea es volcarlo y desde la cardiología, nosotros todos conocemos desde que, decimos, bueno, la mujer de qué se muere, de cáncer de mama o de otros cánceres ginecológicos, y la verdad que de cada 3 mujeres una se muere o nos morimos del corazón. Entonces, bueno, trabajar con esto, ¿no? Los nuevos factores de riesgo, la gente conoce, si tengo presión alta, si soy diabético, si fumo, si no hago actividad física, pero también esto, incorporar el estrés y la violencia de género, que son factores que predisponen a las muertes de las mujeres. Entonces, bueno. Muy bien, muchas concreta gracias. el cierre de la doctora. Bueno, gracias por la visita. Por supuesto, saludo a la gente de Wheelwright. Siempre tenemos algún que otro contacto. Rosana, como siempre, Gracias. un gustazo. Y bueno, lo que podamos informar, siempre estamos dispuestos. Gracias. AMA, reunión, ahora paran. Como Y en realidad estamos reorganizándonos. Bien. Sí, cada tanto tenemos alguna reunión. Este año hicimos 2 eventos. Bien. Tuvimos muy buena respuesta de algunas de las instituciones de Colón. Y bueno, después ya el viaje a los congresos y ahora estamos en la elaboración de un proyecto nuevo. Muy bien, chicas, gracias por la visita.